estás? Muy bien. Bueno, ¿qué estás viendo? Diría el oftalmólogo. Pensaba recién mientras escuchaba el reportaje, ¿no? Se cumplieron 6 meses del nuevo gobierno. No he escuchado ninguna mesa que haya hecho un balance todavía de 6 meses del gobierno. Quizás porque tomó por sorpresa el coronavirus y desafió a la ciencia, a la economía, al mundo, y a los argentinos nos agarró más vulnerables. Pero también veía recién la imagen de Avellaneda. Avellaneda, Santa Fe. Sí, y me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué tropezar con la misma piedra? ¿Por qué volver 10 años atrás, cuando enumeraste vos recién los juicios que pagamos? Estamos todavía perdiendo en primera instancia un juicio de YPF. Se habían ido, iban a ir al patíbulo y terminaron premiados los que le hicieron hacer el negocio en ese momento. Yo creo que esto es de una gravedad inusitada y te voy a decir por 3 contextos. El primero, es inconstitucional, es ilegal y además aumenta la incertidumbre que de por sí trajo la pandemia y que no sabemos cuándo terminará. Aumenta la incertidumbre, la tensión con la economía y aumenta la incertidumbre, la confianza hacia afuera para que haya inversiones en el país. No existe en el derecho, quiero que tus televidentes escuchen bien, no es un problema de abogado, pero no existe en el derecho un antecedente que el Estado nombre un interventor en una empresa privada, no del Estado, como hicieron en YPF con un decreto igual, con un DNU, que además está un juez interviniendo en un concurso de acreedores para ver cómo resuelven el problema de los reclamos que tienen. Es más, es tan ilegal que la ley de quiebra, al único que le autoriza a remover a los deudores, si querés, en este caso los que conducen la empresa, por mal desempeño o no, es el juez del concurso. Y acá hemos saltado al juez, a la justicia, hemos atropellado al Congreso y en realidad hemos escuchado 3 versiones. La primera anuncian que van a expropiar. El presidente dijo hoy que lo que quiere es rescatar. Y yo creo que lo que están por hacer, si siguen así, es confiscar. ¿Cuál es la diferencia entre confiscar y expropiar? Confiscar es apropiarse de lo que no le corresponde. Además de no tener ningún valor ni título sobre ese bien. Quiero decir también, porque he escuchado mucho, porque miran al mundo lo que hacen en otros países, que están en otras condiciones. Que el Estado ayude a rescatar a una empresa en crisis, ¿cuántas hay? Va a haber las que van a quedar después que pase esta crisis. No me parece mal. Pero el Estado normalmente lo que hace es una excepcionalidad, entra y sale. Acá había 20 formas en el concurso de arreglar esto. Quiero decir en primer lugar que los empleados están cobrando. Están cobrando, sí. Exactamente. Que no hubo despidos tampoco. Y que de ese grupo, al que no conozco, lo central es lo que vos has hecho referencia y es lo que está concursado. Es decir, la trading que exporta, que procesa y exporta fundamentalmente aceite y soja. Dame la panorámica, Mario. Entonces, ¿qué pensás? ¿Qué está pasando? ¿Qué quiero decirte? Sí. Que se está construyendo un relato sobre soberanía alimentaria y en realidad lo que está en discusión de esa empresa es lo que va para que coman los cerdos en China, ¿no? En segundo lugar, que quieren proteger a los empleados que están cobrando los sueldos. En tercer lugar, que pasan por encima al juez del concurso y que van a judicializar y que terminaremos dentro de unos años con juicios pagando sumas millonarias. Y en cuarto lugar, que el presidente se muestra débil, ¿Por que qué? es lo que más me preocupa. ¿Por qué? Y hace pocos días dijo delante de los empresarios y recorriendo el país que no apoyaba proyectos escandalosos. Y en realidad, cuando lo vi en la conferencia de prensa,
en el medio de la pandemia que no sabemos cuándo termina, meter un nivel de tensión de esta envergadura, con un Estado deshilachado, fofo, sin plata? Para que tengan una idea la gente, con la maquinita hemos hecho 900.000 millones de pesos para financiarnos, porque no nos prestan. La mitad de nuestra base monetaria entera. Es más... ¿Por qué lo viste débil, Mario? Lo vi débil. El presidente con una senadora a quien respeto presentando un proyecto de la senadora. No lo vi al ministro de Agricultura, no vi un ministro de Economía que pueda sustentar con alguna lógica esto. Es insostenible jurídicamente y además los antecedentes de la Argentina, los últimos, y eso que fueron vinculados a empresas del Estado, terminamos pagando mucho más. Entonces, una persona que le trae tranquilidad y que uno tenía expectativa a la sociedad, que le dice, mire, vamos a tener otro clima. Lo vi débil porque tuve la impresión de que en realidad la autora del modelo de este proyecto de país es la que debería haber estado sentada al lado de él. Este es el modelo de Cristina, el que la satisface a un sector del kirchnerismo muy fuerte, el que pensó que, bueno, a lo mejor se vinieron a cobrar cuentas, como una vez se pelearon con el campo, dijeron, bueno, no nos peleemos ahora con los chacareros, peleémonos con algunos de los empresarios. ¿Esto es una revancha por la 125? No sé si es una revancha, es un jugador importante, como bien se dijo acá, pero tampoco es el más importante. Hablan de precios de referencia. Los precios internacionales en el mercado de grano se fijan en Chicago, más los precios de la bolsa, obviamente. Yo creo que además tienen el sueño de que con esto van a controlar el tipo de cambio, ¿no? Los efectos de que, o sea, en vez de pensar en un proyecto de desarrollo, de salida. Ahora, lo más grave aún es que todo esto se hace en un contexto de una democracia que se han cedido derechos para combatir a la pandemia. Entonces, está empoderado el gobierno y todo lo hicimos de buena voluntad. Lo hicimos pensando en la gente. Yo recuerdo que cuando largó todo, la pandemia, vos te pusiste a disposición del presidente. ¿Pero dijiste, cómo? Pero claro que... Digamos, el responsable, el comandante. General, el comandante. El que debe llevar. Bueno, sí, porque la anarquía era peor que la pandemia. ¿Y ahora? Y ahora yo creo que se han entusiasmado con el estado de excepción. Estamos en una democracia de muy baja intensidad, con un solo poder. La feria más prolongada ha sido la feria judicial, que hayamos conocido en la historia. Y a su vez, el Congreso llevándolo con DNU, que nosotros acompañamos al principio, pero cuando nos dimos cuenta nos metieron uno para que el jefe de gabinete maneje la plata de un presupuesto que no existe, de la manera que quiere y con toda discrecionalidad. Mario Negri, hoy habló el presidente en Radio con Vos, le preguntaron por esto y él dijo, a mí me gusta un capitalismo justo, pero me gusta el capitalismo como o espantando los fantasmas de otro sistema político institucional. Y además dijo, esta era una empresa quebrada, yo no voy a ir por empresas que estén funcionando, y eso hacía Chávez, diferenciándose. No, esta es una empresa concursada, no está quebrada. Y vamos a ver cuántas terminan concursadas o no cuando termine la pandemia. En segundo lugar, es muy fácil, ¿no? Va a un capitalismo de amigos el presidente, al mismo que tuvo el último tiempo el kirchnerismo. Es decir, pensar a ver cómo toman una empresa que es privada, que no se agotan las vías de rescate, que no se abre a otros capitales de una forma ilegal, para ver si pueden manejar la empresa. Con los problemas que tiene la Argentina, que la pobreza va a subir el 14% o el 15%, en vez de pensar cómo salimos de la pandemia, de llamar a otros para escuchar a otros, la idea de un presidente que yo creía que se iba a abrir es un presidente que se cierra. Desgraciadamente el presidente va a lo de Cristina, no Cristina a lo del presidente. Bien, Pablo de León. Bueno, Mario. Hola, Pablo. Bien, yo te voy a incomodar como casi siempre que te pregunto, porque lo que se dice el gobierno es que el capitalismo, amigos, lo hizo el macrismo con esta empresa que fue
un auspiciante, un aportante fuerte y que le prestó 18.500 millones, 6.000 de esos cuando la empresa ya estaba en cesación de pago. ¿No debería ser una autocrítica al macrismo? No conozco bien los detalles. Lo que te puedo decir que en el 2014, cuando invirtieron 1.000 millones, la que fue la inauguración fue Cristina. Sí. Y cuando exportaban 200 millones de dólares, ella le dio el primer préstamo de 150 en el Banco Nación. Independientemente de eso, si hay algo que investigar, que se investigue. Y será así. Lo que no se justifica detrás de la investigación, que te quieras llevar una empresa privada a tu casa en nombre de los intereses de la gente. Eso ya lo vivimos antes y la gente no lo va a dejar pasar. Muy bien, Marcela Pagano. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Hola. ¿Qué tal? Yo, evidentemente, la intención que tiene el oficialismo es ir por lo exprés, tanto en el Congreso como en el Senado. Yo le quiero preguntar, como referente de oposición, ¿cómo considera usted que va a terminar la resolución cuando esto finalmente pise el Congreso? Obviamente que nosotros no nos vamos a oponer, ¿no? Fuertemente. No conocemos el texto tampoco todavía, viste que todos los días le cambian. Ahí escuchamos recién una diputada que dice que también lo quiere ver ella, después que se sentía reivindicada. Pero la verdad es que nos vamos a oponer y yo creo que la sensatez indicaría esa. Una persona como Roberto Labaña, con lo que significó su presencia en la Argentina, que se expresó en contra del capitalismo de amigo y que lo hizo hoy, ¿puede pensar que se puede acompañar una violación de esta manera? No sé, ¿Que yo se le puede pregunto, romper un hoy concurso? puso No. un tuit, justo. Por eso lo vamos a ver en el Hace Congreso. años en el se habló debate. de soberanía energética y no salió bien, dijo hoy en un Coincido tuit, con él. Roberto Lavani. No solo no salió bien, sino que armaron un capitalismo de amigos, porque ahora no se acuerdan. Ahí está, ahí están viendo No el se tuit acuerdan de Roberto Labaña. No se acuerdan de la familia Eskenazi, ¿no? Recuerden que Roberto Labaña tiene muy buen diálogo con Alberto Fernández. Muchas veces lo postularon para el Consejo Económico y Social que lo presida. Él dijo que no, a pesar de que de lo formal no, desde lo informal, digamos, tiene diálogo. Y no tiene nada de malo. Y la Argentina le hace falta dialogar. No, pero digo, justamente esto refuerza. Es alguien que no está en las antípodas y sin embargo ahí hizo una diferencia. No, pero muy sabe la fuerte. experiencia, la vivió Y como cuando él ministro. denunció la Y cartelización. por supuesto, de la obra se fue. pública. Bien. Exactamente.